Ok, ¿listo para continuar? Ok, vamos a entrar a la segunda parte, que yo iba a enseñar otra cosa, pero cuando estaban cantando, me puse a hacer nota de los versículos, me dio una idea. Como establecimos lo que es la jerarquía, ahora quería establecer lo que se llama la palabra sheliach, que es enviado. ¿Ok? Así que tenemos bastantes versículos. ¿Están listos para escribir? Ok. Primero de Juan, capítulo 4, 9 al 14. Gálatas 4:4. Juan 3, 17 y 34. Juan 17, versículo 23 al 25. Juan 20, versículo 21. Juan 6, versículo 39 y 57. Juan 7, versículo 16 y 29. Juan 8. Voy muy rápido. Juan 8, versículo 42. Juan 10, versículo 36, creo, no sé. A ver. Lucas 10, 16. Juan 5, versículo 24 al 37. Juan 8, versículo 16 y 18. Juan 12, versículo 45 y 49. Ok. Lo que vamos a aprender ahora viene básicamente hablando acerca de lo que se llama un mensajero real. En el antiguo Medio Oriente, cuando un rey tenía que enviar un mensaje de justicia, cuando un rey era entronado y había un mensaje de justicia, enviaba a un mensajero real cerca de su trono. Por ejemplo, si usted es un rey vasallo y yo soy el soberano y usted no está pagando tributo a mí, porque ahora está pagando tributo a el Señor, que Él ahora es su soberano. Pero yo tengo una hija, usted tiene un hijo, y los casamos para vincular un convenio por sangre, familia. La razón que hacían eso era porque si tus hijos están casados con mis hijas o viceversa, si hay guerra no vamos a pelear con familia. Va a haber un tipo de reconciliación. ¿Ok? Entonces, pero cuando un vasallo está rebelándose en contra del soberano, el soberano hacía dos cosas. Enviaba el mensajero. Entonces, el mensajero que enviaba dependía de la relación filial que tenía con la persona. Si era una persona amigable, de familia, y le caía bien al soberano esa persona, él enviaba a alguien cerca de su círculo. Puede ser un tío, puede ser un primo, puede ser hasta el mismo hijo. ¿Ok? Pero si el mensaje era de arrepiéntete si no hay muerte, enviaba el comandante del ejército para enviar el mensaje. En la Biblia nos habla acerca de eso el general asirio que fue a Jerusalén y él se paró en la puerta de Jerusalén diciéndole al rey que iban a conquistar Jerusalén. Él no entró, él no podía entrar porque si no había convenio y que había una comida y si había una cena, entonces eso implicaba convenio y él no entró para eso. ¿Ok? Interesante que Yeshua cuando viene, el Padre envía a su Hijo para traer el mensaje de justicia, de reconciliación. Pero cuando el Mesías regresa la segunda vez, viene como el comandante del ejército de Dios. ¿No lo había empezado desde ese punto de vista? Él viene a declarar guerra en contra de la humanidad que ataca a los vasallos de Dios. Por eso es que el enemigo está haciendo guerra en contra de Israel y en contra de los que guardan el mandamiento y creen en Yeshua. Y como estamos en convenio con el Dios soberano a través de Yeshua, entonces cuando nos oprimen a nosotros, Él envía a su ejército para defendernos. Y sí, ese implica convenio. ¿Ok? Entonces, lo que es el enviado, José se convirtió en el enviado de Faraón. Balaam, por cierto, la historia de Balaam. ¿Cuántos de ustedes notaron que en la historia de Balaam,
Moisés no se vio por ningún lado. Israel estaba por allá lejos. Moisés no entró al panorama de la narración. Solamente Balaam y Balac y Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué Balaam hizo sacrificios? ¿Por qué él hizo sacrificios? También, pero al mismo tiempo para leer el hígado. Ellos leían el hígado, las entrañas. Exacto, y por eso él dijo que no hay adivinación en contra de Israel, de acuerdo, ¿verdad? En contra de Israel. Entonces, notaron que en la historia de Balaam, él es un mensajero enviado de un rey Balac. Y él va a hablar con el rey de Israel, no con Moisés, con el rey de Israel, Adonai. Entonces la conversación, y yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo es posible que Dios le hable a un profeta pagano? ¿Verdad? Y recuerda lo que Balaam dijo a Balac, yo solamente hablo lo que escucho. Hay un libro que se llama Messengers in the Ancient Near East, Mensajeros en el Antiguo Medio Oriente, en la cual habla acerca de cómo funcionaban los mensajeros antiguos. Un mensajero no podía añadir ni quitar la palabra de su soberano. Tenía que aprendérsela de memoria, boca y por proclamación y por decreto, por escrito. ¿Okay? Quiere decir que si Yeshua vino a hablar sus propias palabras, no es el mensajero de Dios. Él tenía que traer el mensaje exactamente como Dios se lo había dado para cualificar como el enviado hijo de Dios que a lo último el Padre iba a exaltar por su fidelidad al soberano y el plan del soberano. No solamente fue mensajero, pero fue la imagen y también estuvo dispuesto a morir para que el Padre lo resucitara, para que nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna. ¿Está claro, no? Ok. Entonces, si hay un enviado, tiene que hablar las palabras de su rey. No puede añadir, no puede quitar. Por eso es que en el libro de Apocalipsis es Yeshua el que abre el documento y los sellos. Nadie lo podía hacer. ¿Y por qué Yeshua lo puede hacer? Porque él fue el mensajero original, el Hijo de Dios, Ben Adam, que vino a restaurar y enviar el mensaje. Y es el único que puede abrir el documento, porque él ha sido señalado para eso. Entonces, si Yeshua es un enviado, como Moisés es un enviado, como Moisés es un mediador, siempre en la historia de la humanidad, y yo te digo honestamente, no entiendo por qué muchas personas o líderes no están entendiendo este tema. No sé si es por la Trinidad, o no sé si es peleando en contra de eso, no sé. Pero en realidad, Dios siempre ha utilizado a un mediador en la tierra. ¿Cómo tú puedes llamar a Yeshua el último Adán y decir que Él es el Padre? Es como que hay contradicción. El hecho de que Yeshua dice, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué no dijo, Padre que estoy aquí? Santifico mi propio nombre. Entonces, estoy escuchando lo que Él dice y no va de acuerdo al vocabulario y eso crea confusión. En Juan 17, que lo leímos anteriormente, dice, Padre, santifica a tu Hijo. Entonces, obviamente hay un intercambio de un soberano. Cuando él dice, Padre que estás en los cielos, la palabra Padre era una expresión de un rey y los hijos era el reino. Por eso que el título Rey, Padre, el sol, el buen pastor, la luz del mundo, todo eso eran expresiones idiomáticas que reflejaban un soberano. ¿Okay? Entonces Yeshua viene a hablar de parte del Padre. ¿Okay? Yo soy la vid verdadera. El Padre construyó el viñedo en la creación. Y dice la Biblia que el Padre es el jardinero real. Y puso a Adán para ser el jardinero. Es interesante, cuando Yeshua resucita, María fue a buscarlo, ¿verdad que sí? ¿Lo reconoció? ¿Por qué? Él se parecía que era ¿qué? Un jardinero, ¿verdad que sí? ¿Y por qué menciona la Biblia que Yeshua, ella pensaba que él era un jardinero después que resucita? Porque el mensaje es que vamos a regresar al jardín de Edén, la cual Yeshua es el que se encarga de guardar y trabajar y preservar el espacio sagrado, donde no hay muerte. ¿Ok?
Entonces, comenzamos con el estudio. Vamos a buscar versículos. Ya yo enseñé acerca de si Yeshua había sido resucitado por el Padre y cité sobre 25 versículos. Ahora vamos a citar los versículos en la cual dice que Dios lo ha enviado. ¿Ok? Juan capítulo 4, versículos 9 al 14, por favor. Lector de Monterrey. Primera de Juan, perdón. Ahora sí. Ese lector es talento. Micrófono, por favor. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación, el vocabulario de Yom Kippur, el día de expiación. ¿Quién lo envió de acuerdo al texto? El Padre. Entonces pregunta, ¿por qué Juan, cuántos años ocurrió a alguien que busque la información aproximadamente cuando el libro de Juan fue escrito? Primera de Juan. Alguien que lo busque. Que aproximadamente. No recuerdo ahora mismo. ¿Qué? ¿Cuándo? En el 95, ¿no? Del 30 al 95, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuánto? 65. Ok, en 65 años. Juan entonces escribe que fue el Padre que lo envió. Porque él no dijo, él se envió solo. O sea, no consideramos eso. Si Juan fue escrito, primera de Juan, fue escrito tanto tiempo más tarde, después de la resurrección, porque todo, ni Santiago, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Timoteo, ni ninguno de los que están allá, cambiaron el vocabulario. Todos dijeron lo mismo. Entonces, ¿quién no está leyendo la Biblia? Porque todos son consistentes. Empecé con el primera de Juan porque es el más tarde. Ahora vamos a ir a... ¿Le diste el versículo 14? Dice, Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ok, Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. sí, listo. El versículo dice que el Padre lo envió. Ok, vamos a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Quién lo envió? Dios, Perfecto. nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ok, Juan 3:17. Vamos a leer el Juan 3:15, 16, 17. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Que a qué? Que ha dado A su Hijo. a su Hijo unigénito. Entonces, ok, sigue. Para que todo aquel que en Él cree. ¿Quién es Él? Que en Él crea. Sigue. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Yo no puedo creer en una teoría cuando el versículo me dice otra cosa. Y eso tenemos que confrontar esta verdad. No podemos permitir que una persona cambie el contexto de una palabra para ellos decir, no, yo estoy correcto cuando el texto dice lo opuesto. Obviamente tenemos miedo de reconocer que no sabemos, cuando en realidad ninguno de nosotros sabemos nada. Yo solamente conozco un poquitico más porque llevo unos añitos más, pero no quiere decir que usted no puede adelantarse más que yo. Eso es parte del proceso. La idea es que ustedes tengan las herramientas para que puedan defender su fe. Y si llegan, y por ejemplo, Carillo enseña y Ricardo enseña, y ellos enseñan el internet,
¿Y tú crees que a mí me va a molestar que de repente Él explote como maestro y que más personas vengan a Él y no me escuchen a mí? A mí no me interesa. Porque tenemos un rol, un propósito y una función. Y todos tenemos nosotros la rol y función para exaltar al Padre y para que su reino sea exaltado a través de Yeshua. Entonces, el portavoz del mensaje, ¿ok?, no importa quién sea, siempre y cuando lo haga en la forma correcta. Eso de competencia por la audiencia, quién tiene más cobertura, quién tiene más franquicias, quién tiene esto, no tiene sentido. Este reino no nos pertenece a nosotros. Somos injertados por fe en el reino de Dios para poder traer valor al reino de Dios y traer el conocimiento de la verdad al mundo, no para competir por las almas. De ahí salimos nosotros. Por eso que como una organización yo no tengo lo que se llama una organización como tal. Yo soy una plataforma educativa. ¿Me sigue? Sí doy certificación de pastorado y de maestro, pero tiene que estar conmigo mucho tiempo. Tengo que conocerte a ti, a tu familia, a tu carácter, quién tú eres, para ayudarte a un certificado porque es la credibilidad de la organización educativa. Tiene que haber un tipo de lealtad a lo que dice el texto. ¿Me entiendes? Pero yo no estoy buscando que esta congregación sea estar sobre ellos. Yo lo que quiero es colaborar con el pastor para ayudarlos a ustedes y trabajar juntos. Si él me permite ser su maestro, sería un gran honor, pero tampoco voy a imponer mi forma. Voy a compartir lo que estoy aprendiendo para aprender juntos. Perdón, Ricardo te lo puede decir. En McAllen, Texas, ellos tienen su autonomía. Ellos me preguntan y yo les digo. Pero yo nunca te llamo, te digo, Ricardo, tienes que predicar de esto, decir esto, hacer esto. Y como yo digo, ¿verdad que no? Ahora, si hay una corrección, yo te sugiero, mira, considera esto y esto. Estamos guiándonos. La educación elimina la manipulación. Créanme, muchos líderes no les gusta perder el control. Pero como yo no los controlo a ustedes porque ustedes le pertenecen a Dios, mi trabajo es colaborar con ustedes para hacerlo más fuerte en su fe. Cuando yo me vaya, que alguien le pregunte en Monterrey, usted puede decir, vamos al capítulo y vamos a este capítulo. Créame, así como me está mirando usted a mí, con todos los versículos que le estoy dando, si usted hace esto con un pastor cristiano, un hermano que quiere aprender, él lo va a mirar a usted como usted me mira a mí. Porque estamos leyendo la Biblia. No es ningún secreto. El problema es que nos hemos apartado de la Biblia y le estamos definiendo los términos de acuerdo a nuestro entendimiento. Y ahí es donde cae el problema. Yo no quiero caer en eso. Y trabajo fuerte para estar seguro de mantenerme responsable. Si no lo hago yo, mi esposa lo hace, créame. ¿Es verdad? Ok, vamos al próximo. ¿Cuál fue el que leímos? Ok, Juan 17, versículo 23 al 25. Me voy a tomar tu agua, ¿ok? Ok. Juan 17, 23 al 25. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Quién le dio la gloria? El Padre. Ok, pero si es el mismo, ¿por qué entonces el Padre le está dando la gloria? ¿Por qué Yeshua dice eso? Esa es una pregunta válida. A ver cómo te contestan. Porque es válido, Yeshua lo dijo. Tú me diste la gloria. Eso enseña sometimiento y autoridad que el Padre tiene sobre él. Continúe, por favor. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Perfecto. Juan capítulo 20, versículo 21. ¿Viste? Usted lo capta todito. Y se estaba quejando que iba muy rápido. Usted lo acaba de decir correctamente. Él le dio a conocer el nombre del Padre. Exacto.
Es que es lógico, estamos leyendo los versículos. Si sacamos nuestras ideas teológicas y somos honestos con el texto, podemos llegar a esa conclusión. Y no le quita al Mesías porque está sometido. Y él está en la autoridad del Padre y él hizo lo que el Padre le dijo. Y no hay ningún problema. Sí, léelo. Sí, definiendo términos, eso es importante. Sí, yo le va a ver. Exacto. Dígame. Entonces Yeshua les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Ok. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. ¿De quién? Del Padre. La voluntad del Padre, sigue. El que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Léete el versículo 19 en adelante, el capítulo 5, por favor. 5:19. Juan 5:19. Sí. Respondió entonces Yeshua y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que ustedes no se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Como el Padre levanta a los muertos y da vida. Entonces el que levanta a los muertos es el Padre. Obviamente Yeshua no se resucitó él mismo. ¿Qué está ocurriendo en el reino? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de Raíces Hebreas con tanto reguero que hay? Es una palabra mala aquí, ¿verdad que no? Ok. Que tanto desastre que hay teológico. ¿Usted sabe cuál es el problema? Y eso, por un lado, tenemos culpa todos, ¿ok? Y me explico. Usted entra con el movimiento de aprender Torah. Pero nosotros, cuando usted estaba en la denominación, did you go to school? Did you go to a theological school? Which one? Okay, so you went to 2 Bible colleges. So fue a 2 escuelas de Biblia. ¿Cuántos de ustedes han estudiado en un seminario o instituto bíblico? Levante su mano. Ok, entonces, cuando entramos a las raíces hebreas, cuando estábamos en el sistema religioso, escuchábamos al pastor. Okay, no importa lo que dijera. Okay. Íbamos a un instituto bíblico y por cierto, yo conozco gente que iba a un instituto bíblico y me decían, yo le hacía la pregunta al líder, pero el líder no me quería contestar y las evitaba. Pero como yo quería ser pastor de la denominación, lo dejaba pasar. Entonces, había una estructura en cada organización, adventistas, bautistas, católicos, luteranos, todos, Iglesia de Dios, todos tienen una organización, todos tienen escuelas, todos tienen un fundamento y lo que es un credo. El judaísmo tiene escuelas y yeshiva. Una persona no puede ser un rabino al menos que estudie 7 años, mínimo. Tiene que ser experto de la ley judía para enseñar la Torah. Porque esta es la ley. El Talmud es el compendio de la Torah, la Mishnah y los comentarios, la Gemara. La Gemara son los comentarios de la Mishnah, que son los decretos del Sanedrín en referencia al mandamiento. Es como la Corte Suprema. La Constitución de los Estados Unidos de México, la Corte Suprema ejerce unos decretos. Entonces, un abogado estudia los libros de todos los precedentes, de todos los juicios que ocurrieron, y aprende la ley. ¿Puede una persona ser abogado si no ha estudiado en leyes? ¿Puede ser una persona legalmente ejercer el oficio de abogado si no ha pasado o no tiene la certificación para practicar leyes?
Entonces, ¿por qué aceptamos y escuchamos personas que no conocemos quién le enseñan? No sabemos su educación, no conocemos su maestro, no conocemos su familia, pero porque tiene un programa en YouTube, ahora le escuchamos y después nos preguntamos por qué estamos tan confundidos. Entonces, practicamos, y lo digo en corrección con amor, practicamos lo mismo que en la iglesia. Cuando había una iglesia que no me gustaba, me iba a otra en la esquina. Cuando no me gustaba esa, me iba a otra en la esquina. Y terminaba con las más que me pasaran la manito para decirme lo que yo quería escuchar. Eso lo estamos haciendo dentro del movimiento. Y se está convirtiendo en otra dogma y otra denominación. Y no estamos siendo nosotros honestos con el texto. Y estamos haciendo lo mismo que hicimos en el sistema religioso. Y estamos dividiendo, peor, con conocimiento de la Torá, estamos dividiendo el reino de Dios. Ya no es en ignorancia. Ahora es con conocimiento. El sábado lo voy a hacer como yo quiero. Las fiestas como yo quiero. Los tzitzit como yo quiero. El nueva luna como yo quiero. Las ofrendas como yo quiero. Entonces, estamos tomando ahora, no es en ignorancia, tenemos la Torá, pero no queremos instrucción, porque es legal. Y como el judío es el que lo hace, no queremos ninguna conexión con los judíos, porque vinimos de un sistema antisemita. Pero queremos salvación, redención, reconciliación. Queremos los beneficios del pueblo de Israel, pero no queremos el compromiso a lo que es la ley de Israel. Y no tenemos la menor idea. Y estamos rompiendo. Mira, hay personas, por ejemplo, y no lo digo para jugar a nadie aquí, pero es el mejor ejemplo. La gente discute acerca de esto. No, que esto es tradición de hombre. Esto que tengo puesto. Pero hay gente que se lo pone en la correa. Yo comencé en la correa. Yo comencé así. Hasta que fui a Israel. Cuando fui a Israel, que me vieron con esto en la correa, se me quedaron mirando y dicen, ¿qué haces tú puesto con eso? Y como yo lo que tenía la fiebre de ponerme los sitiot, no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, y ahora cuando tengo la oportunidad de provocar a hacerlo al judío, soy una vergüenza porque lo estoy haciendo fuera del orden. Tenía el azul, que no es el azul que la Biblia manda. No es cualquier azul. La Biblia dice que es tejelet. El tejelet es un azul casi púrpura que proviene de un tipo de molusco. ¿Ok? Entonces el judío ortodoxo no usa el azul porque no había aparecido el azul. ¿Me entiende? Entonces aquí estamos nosotros, queremos guardar el mandamiento, pero el cambiar los colores y ponerlo donde no se debe poner, guardamos el mandamiento de acuerdo a nuestra voluntad y rompemos el mandamiento. Por ejemplo, esa es la corrección. ¿Ok? Entonces, si no aprendemos la legalidad bíblica, vamos a transgredir el mandamiento. Calendarios. Calendarios. Eso es otro problema. Todo el mundo ve la luna de Monterrey, de Estados Unidos, y comienzan sus propios calendarios. Esta semana, hay un grupo en las Filipinas guardando Sukkot. Sukkot, a finales de agosto. Sukkot. Y yo lo conozco al tipo. Y yo dije, ¿tú estás guardando Sukkot? Sí, estamos haciendo Sukkot. Y yo hice, no le dije nada. Yo dije, ok, en Facebook. Thumbs up. Suerte. Porque ya yo te he dicho 1000 veces y no quieres escuchar. Porque entramos con la imaginación de nuestro corazón y eso es un problema. Dios está buscando una novia que se someta. Y no lo estamos haciendo. Entonces, cuando vamos al mundo religioso, entonces caemos en error. Y por eso hay confusión. Mi recomendación es esta. Busque un maestro que le ayude a crecer y no a manipularlo. Que usted pueda conocer su familia, saber quién es y de dónde saca la información. ¿Verdad que yo nunca te pedí que yo fuera tu maestro? Nunca. ¿Verdad que yo nunca te pregunté? Ninguno de mis estudiantes pueden decir que yo le dije a reclutarlo yo. Estábamos hablando, ¿verdad que yo no te dije nada? Sino que le dije, be wise, escoge sabiamente, porque es tu vida y tu familia.
Entonces, una gran responsabilidad. Porque si tú me escoges como un maestro o el maestro, yo tengo gran responsabilidad de mantenerme en una línea de credibilidad. Porque si yo te enseño algo equivocado, tu sangre está en mis manos. Por eso es que le doy la información y te doy los versículos. Para cuando yo me vaya de aquí, me acueste a dormir, los quiero mucho, pero lo menos que voy a pensar en ustedes. Yo voy a dormir. Porque ya yo hice lo posible de presentar la información. ¿Me están siguiendo? Y cuando hacemos de esa forma, somos responsables. El pueblo puede ver el corazón y saben que aunque uno cometa un error, uno lo va a corregir o lo va a rectificar. ¿Ok? Y es importante que escojan mejores maestros. Ayuden a sus líderes. No vayan a aprender de YouTube, del Internet, y después le hacen la vida imposible a sus líderes. No es justo. No está bien. Yo antes causaba caos. Hasta que una vez una persona viene y tomó un estudio que yo hice y fue al líder y le dijo, Rico dijo esto y usted está equivocado. Pero es que yo no conozco al líder. Yo tuve que llamar al líder y pedir disculpas. Yo le dije, usted me disculpa, pero es que yo no sabía que le iba a hacer eso. Y yo lo corregía, eso está fuera de orden. ¿Cómo puedo hacer yo para ayudarlo a usted? Porque yo no vengo a causar caos, quiero educarlos. Cuando él me dijo que enseñara esto, right, what did I tell you? Are you sure? Sí. Are you crazy, man? Tiene valor el hombre, yo. Esta es la primera vez que yo he venido a un lugar donde me dicen que haga este estudio. Generalmente dicen, no lo toques, rico vino. Es impresionante. Y yo, ¿cómo lo hago? Yo no sabía qué hacer. Tuve que apuntar versículos extra ahorita allí, porque no sabía qué iba a hacer si nunca me lo piden. A veces tengo que poquito a poco enseñar el versículo para que usted mismo lo vea. Pues me siento halagado que confiaste en mí. You trust me enough to present it in a way that can edify your congregation. Que lo podemos hacer para poder traer un tipo de construir la congregación y educar la congregación y ayudarlo a él para que haya un consenso. Para cuando una persona entre con una idea diferente, usted le dice, siéntate ahí y le dice, búscate Juan 17:1 al de eso. 1 Timoteo, 1 Corintios, Revelación, Hechos. Y empieza a leer todos los versículos y se lo da. Y viene, esa persona entonces ahora lo entiende. Y después viene usted en otra ocasión a hacer otra cosa diferente. Y esa persona lo sienta. A que agárrate Juan capítulo 4:4. Ahora no es él el único. Ahora son toda la congregación ayudando al pastor a crear un orden. En la congregación hay dos tipos de mensajeros. Dos tipos de mensajeros. Está el mensajero enviado por Dios. Y está el mensajero que él mismo se ha proclamado un mensajero. El mensajero proclamado por Dios, el que Dios envía, no le interesa minimizar a otro, no le interesa descartar a otro, no le interesa atacar el mensaje de otro, porque está enfocado en el mensaje que Dios le ha dado. Y está el otro mensajero, que es el mismo que se autodenomina. Ese mensajero no tiene mensaje. Él te va a hablar de la forma de la tierra, te va a hablar acerca de conspiraciones, te va a hablar acerca de miedo, te va a hablar acerca de versículos aplicados como él. Y después cuando tú le dices, yo estudio con aquel, no lo escuche, ese tipo no sabe nada, tiene que minimizar a otra persona para que lo escuchen a ellos. ¿Pero por qué? Cuando todos tenemos un pedacito de reino que el Eterno nos usa. Entonces usted tiene que tener discernimiento para escuchar a la persona que lo va a guiar a la palabra, al entendimiento de la palabra. ¿Me sigue? ¿Tiene sentido? Ok, vamos a seguir. En Juan capítulo, ¿qué? ¿Cuál estaba? Ok. Vamos a el 17-23, ya leímos ese. Juan 20 también. Juan 6, ¿lo leímos? Sí. Juan 7, versículos 16 y 29, ¿lo leímos también? Ok. Juan 7. (16 y 29). Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ok. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Wow. Ok. Más claro no puede ser. Siga leyendo. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Okay. El versículo 17, lee ese. ¿17? El 16 y 17 de nuevo. Léelo, por favor.
Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¡Pah! Ese es el versículo que uno puede citar a estas personas cuando ellos quieren sacarlo fuera de contexto. ¿Qué dijo Yeshua? Vamos a seguir. Juan capítulo, ¿leíste el 29? Ok. Juan capítulo 8, versículo 42. 8:42. Yeshua entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él dijo, usted recuerda que yo dije que Él proviene del Padre, ¿verdad que lo acaba de decir ahí ahora mismo? Perfecto. Vamos a Juan capítulo 10, 36. Estos versículos no deben ser nuevos para ustedes. No deben ser, ¿verdad que no? ¿Cuántos de ustedes lo han leído muchas veces? Ok, pero nunca lo habían conectado de esta forma. Del enviado, en una función. Sheliach. Pablo fue un enviado. Pero Yeshua fue el enviado de Dios. Muy diferente. ¿Sabes qué? Muchas personas tienen objeción cuando yo digo que Yeshua es el mensajero de la presencia. Que es el mensajero de Dios. Cuando él mismo lo dijo. Que todo lo que él dice proviene del Padre. Hello, eso es mensajero. Yo no hablo de mi propia autoridad, sino del Padre que me ha enviado. Mensajero. Mis palabras no son, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Eso es mensajero. Interesante. Pero recuérdate, yo le estoy mostrando cómo hacerlo. Dejamos que la Biblia hable en su contexto. Uno no tiene que traer un mensaje tan espiritual para uno ser eficaz. A veces el testimonio suyo es eficaz para una persona que se necesita que ministre en ese momento. El versículo, mire, tú no le ministras a una persona citando Biblia. Tú le ministras a una persona dando de comer al pobre, al necesitado, ayudando a la viuda, levantando al caído, el de la calle cuando le das de comer. Esa persona después te va a preguntar, ¿por qué tú haces esto por mí? Y ahí es cuando entonces tú le dices, yo sirvo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y creo en Yeshua como el Mesías de Israel. Oh, wow, pero ¿por qué tú crees que Yeshua es el Mesías? Y ahora tú vas y dices, mira, porque la Biblia dice esto. Pero tú sabes por qué es importante que Él haya venido como el Mesías de Israel, para que tú puedas tener vida eterna. Ah, que no voy al infierno. No vas a morir si crees en Dios a través de Yeshua. Vas a vivir para siempre. Porque me quiero enfocar en la muerte cuando la fe es para vivir para siempre. No puede uno vivir la vida echándole miedo a la gente. Así me crié yo. Te vas para el infierno, impío, pecador. Y yo estaba en la iglesia lunes de oración, martes de damas, jueves los jóvenes, sábado los caballeros y el domingo 2 veces. Y una vez el pastor llegó a mi casa y me dice, Hernán, mi nombre es Hernán Cortés. No me tiren piedras. Cortés Colón. El pastor dice, Hernán, tú juegas béisbol. Eso es del diablo. Y yo, pero pastor, si yo lo que quiero es jugar pelota. Yo quiero jugar béisbol nada más. Estoy envuelto en la iglesia y jugar béisbol nada más. Yo no le hago nada a nadie. No, eso es del diablo porque te cambian de equipos y hacen esto, y esto otro, y esto otro. Hasta que firmé mi contrato profesional. Cuando firmo mi contrato profesional, ¿quién fue el primero llegando a mi casa, sentándose a comer, celebrando conmigo? El pastor. Y yo por dentro como, pero esto no era del diablo. No entiendo. Entonces me causó un caos porque él me dice algo y después hace otra cosa. No podemos hacer eso. La Torah se vive. ¿Ok? Nosotros estamos citando versículos ahora mismo para contestar preguntas que tenemos. Pero en realidad esto se vive. Cómo uno se conoce, se conduce y cómo uno se maneja en esas cosas. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. ¿En qué versículo estábamos? 10:36. 10:36.
al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Sigue. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Las obras de mi Padre, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él salió de sus manos. Ok. Lucas capítulo 10, versículo 16. ¿La están pasando bien hoy? Gracias por quedarse. Muchas personas se van siempre y ustedes se quedaron. Gracias. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, ¿ese es o no? Ah, sí. A mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Qué? Juan capítulo 5, ¿ya leímos ese? ¿No? Juan capítulo 5, versículos 24 al 37. Vamos a leer eso. Juan capítulo 5. Generalmente yo soy una metralleta corriendo por ahí, pero hoy es importante cubrir estos versículos para que usted vea la jerarquía del reino. En el estudio anterior pudimos nosotros ver el entronamiento en la historia de José, el entronamiento de Yeshua en el libro Apocalipsis, pudimos ver la jerarquía en Daniel capítulo 7, pudimos ver la jerarquía en Primera de Timoteo, en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3, también en Primera de Corintios capítulo 15, 20 al 28. Pudimos ver versículos que hablan acerca de quién envió o de la jerarquía. Lo estudiamos, lo vimos. Ahora es importante que si Yeshua representa al Padre como la representación de su gloria, Él viene a representarlo con un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje de los mandamientos, el mensaje de la Torá, el mensaje de liberación, de la muerte. Ese es el Evangelio. Y cuando entendemos los roles, la función y el propósito, vamos a poder nosotros entender la Escritura mejor. ¿Cuántos de ustedes nunca habían estudiado la función, el rol y el propósito del Mesías? ¿Ve? Cuando tú lo ves a través de las Escrituras, tú ves propósito, función y rol. Si lo vemos de esa forma, entonces no vamos a tener ningún problema con Yeshua ser el Hijo haciendo la voluntad del Padre como el hijo de Adán, el último Adán. Porque sabemos que hay un orden en el cielo, es un gobierno. Moisés era un mediador, Aarón era un mediador. Por cierto, el libro de Timoteo nos dice que Yeshua es el mediador entre Dios y los hombres. El libro de Hebreo, por cierto, una pregunta. Si Yeshua es el sumo sacerdote, ¿no? ¿Sí o no? Ok, ¿el sumo sacerdote es el mediador o no? Entonces, ¿cómo es el mismo si es el mediador? Porque exacto. Okay. ¿Cuál íbamos a leer? Juan 5:24. 5:24, dele. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre, te lo está diciendo claramente. Sigue leyendo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Siga. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero.
ustedes enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisiste regocijarse por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas Oye, obras va, las obras que el Padre, ¿qué? me dio para que cumpliese. Quiere decir que todo lo que él hizo, el Padre se lo dio por un propósito, ¿verdad que sí? Seguimos. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió ustedes no creen. Ok. Y dice, yo he venido en el nombre de mi Padre, el versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibisteis. Dice, ¿cómo podéis creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros ante el Padre, hay quien os acusa. Moisés es quien tiene puesta vuestra esperanza. Porque si creyeres en Moisés, creerías en mí, a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis de mis palabras? Ok, casi terminamos. Capítulo 8, versículos 16 al 18. Sí, exacto. En el milenio. Sí, porque él es juez. Él va a ser rey, perdón. Él va a ser rey. Pero los roles tienen que ser en cualquier... Él no lo hizo en el principio, con el primer siglo, porque si no hubiera juzgado a la mujer adúltera. Él no tenía autoridad para juzgarla, por cierto. Yeshua no tenía autoridad para juzgar a la mujer adúltera en Juan 8. ¿Sabe por qué? Porque no trajeron los testigos. La Torah dice tiene que ser por 2 o 3 testigos y el adúltero y la adúltera tienen que ser apedreados y trajeron el adúltera nada más. Y Yeshua no era parte del Sanedrín. Él no tenía la jurisdicción legal de hacer juicio de penalidad de muerte. Y él lo sabía. Si él la hubiera juzgado a ella, aunque sí era adúltera, pero como no había pasado el procedimiento legal, jurídico, entonces él se eliminaba como el Mesías. Por eso lo estaban probando. Pero como él conoce la ley, sabía lo que estaban tratando de hacer. ¿Conocemos nosotros la ley? De los 613 mandamientos, no lo diga. De los 613 mandamientos, no lo diga. De los 613 mandamientos, ¿cuántos tienen conexión con el templo directamente? Pero es que tú y él son igual. 279. 45% de todos los mandamientos están ligados con el templo. Y es el área, si yo pregunto honestamente, y no lo hago para minimizarlos a ustedes, para tener una idea. Honestamente, ¿cuántos de ustedes han estudiado el templo? Poco, ¿verdad? Poquito. Y ahí es donde yace toda esta información. La razón por que conozco al Mesías mejor es porque mi maestro me lo dijo 14 años atrás. Él me dice, si estudias el templo, vas a creer más en el Mesías. Y él tenía razón. Cuando la gente descarta el templo, no entiende la jerarquía. Te voy a explicar por qué. La expresión que dice, se sienta en la mano derecha del Padre, ¿verdad que sí? ¿Qué significa eso en el contexto del templo? ¿Qué significa eso en el contexto del templo? ¿Tú lo sabes? La mano derecha, sí, pero del templo. ¿Qué representa eso? Si este es el templo, ustedes están en el Monte de los Olivos y yo estoy aquí en el Monte del Templo. Entonces, este venía siendo el templo, este es el norte, el oeste, el este y el sur. A la mano derecha del templo, ahí es donde el rey tenía su palacio. Y tú buscas ahora la expresión, se sentó a la mano derecha de la majestad. Es una expresión de entronamiento, que él va a ser el rey. Y está conectado con el templo, pero no está el templo. Este es el trono de Dios. A Ezequiel capítulo 43, por favor.
Versículo 6 en adelante. Ezequiel 43, versículo 6 en adelante. Exacto. Exacto. Es penalidad de muerte, no podían hacerlo. Buena observación. Usted está correcto en eso. Ezequiel 43, versículo 6 en adelante. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Ok, está diciendo que el templo es el trono donde Él habitará para siempre, el trono. Ponga atención ahora a las abominaciones de los reyes de Israel, como lo describe aquí. Son los reyes de Israel que provocaron a Dios a la ira con sus abominaciones. Mira lo que dice. Y nunca más profanarán la casa de Israel, mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral. Ok, ahí está. Poniendo ellos, los reyes, su umbral al lado de mi umbral, ¿verdad que sí? Porque ponían su palacio al lado del templo y había una conexión directa. Salomón podía caminar directamente al templo, en el primer templo. ¿Me están siguiendo? Sigue leyendo. Pongan atención a esto. Yo quiero que ustedes pongan atención a esto. ¿Quieren obedecer la palabra del Eterno? Estos versículos son sumamente importantes. Es profecía. ¿Ok? Siga. Y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos. Han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Ok, la palabra esta casa es Beit Hamikdash, la casa de la presencia, es el templo, ¿ok? Permita terminarlo, por favor. Dice el versículo 2 a 10, dice, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, para que se avergüencen de sus pecados y que midan con esmero. Y se avergüenzan de todo lo que han hecho. Versículo 11. Hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, todas sus ordenanzas, todas sus configuraciones, todas sus leyes, y ponlo dibujado delante de sus ojos, para que guardes toda su forma y todas sus ordenanzas y las pongas por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. Esta es la ley de la casa. Hemos sido profetizados por Ezequiel de estudiar el templo. ¿Estamos obedeciendo eso? No, porque ya eso fue abrogado, ya eso fue abolido, ya eso no existe. Cuando Dios dice para que se avergüencen de sus abominaciones. La razón por que soy enemigo número 1 hoy día en algunos círculos es porque mis temas están basados en el templo y están basados en los 279 mandamientos que yo enseño conectados con el templo. Cuando alguien empieza a enseñar cosas erróneas del diezmo y yo hago el estudio basado en el templo del diezmo, va en contra de lo que se predica porque esa persona no estudia el templo. Entonces está interpretándolo de forma que él lo interpreta. Cuando habla acerca de la luna nueva, ¿por qué no se puede comenzar un calendario en ningún lugar hoy día? Voluntariamente, independientemente del calendario legal en Israel. Porque en Números capítulo 28, versículo 11, vincula la luna nueva con las ofrendas y los sacrificios. El momento que las fiestas, Luna Nueva, Yom Kippur, Yom Teruah y todas estas cosas, santas convocaciones, están conectadas con el templo, se sale del ámbito civil y entra al ámbito real, el ámbito de santidad, que solamente los hijos de Aarón pueden ejecutar juicio. Rico, ¿cómo tú puedes probar eso? Vamos al capítulo 44, versículos 23 y 24 de Ezequiel. ¿Lo puedes leer, por favor? Lee el versículo 15 primero y después el versículo 23 y 24, el capítulo de 44, ¿ok?
Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre, dice Adonai. Lo dice el Señor, y ese es el milenio. Tenemos mucho que aprender porque va a haber ofrendas. La gente discute, argumenta, pero no podemos descartar ese versículo. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 23 y 24. Quiero que ustedes noten la autoridad que Dios le está dando a estas personas, a los hijos de Aarón. Sigue. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ok, esta es la pregunta para ustedes. Y lo voy a decir con toda confianza y lo voy a decir sin tratar de minimizarlos. ¿A cuántos de ustedes le han enseñado la diferencia entre lo puro e impuro, lo santo y lo profano en la Biblia? Son pocos. ¿Cuántos de ustedes llevan sirviendo al Señor? Y en la iglesia más de 15, 20 años. Levanten su mano. En la iglesia, de cristianos, levanten su mano. ¿Ok? ¿Por qué nunca le enseñaron la diferencia entre lo que es puro e impuro, santo y profano? Exacto. Pero la Biblia es clara. Entonces, es interesante que Dios quiere que aprendamos la diferencia entre lo que es santo y profano y lo que es puro e impuro. Pero estamos tan ocupados de hablar de cosas más allá de nuestro conocimiento que perdemos eso es lo que yo me he propuesto los últimos 5 o 6 años. Para mantenerme enfocado, para mantenerme en una línea, para salir de los debates, para salir de las controversias. Pero como enseñamos la Biblia y enseñamos el contexto y la legalidad, termina uno en el debate, termina uno en la controversia y termina uno en el blanco. Entonces, si usted estudia, por eso es que yo hice el estudio de esa forma hoy. Nos fuimos por todos los versículos. ¿Cuántos versículos hemos estudiado hasta el momento? ¿Ah? ¿Cuántos versículos hemos estudiado? Sobre 40. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en los versículos? Porque es importante que usted vea la responsabilidad de los líderes, validar la información con lo que nos enseñaron es sobre todo la palabra de Dios. Todos ustedes fueron criados con algo correcto en la iglesia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre, ¿sí? Entonces, ¿por qué la cambiamos? Cuando no tenemos la autoridad de cambiar nada. Somos siervos en la casa de Dios. No somos personas que debemos cambiar los estatutos. Equivale a esto. Usted me invita a su casa, ¿ok? Me da de comer. Pero el mejor ejemplo, yo fui a su casa esta mañana. Nunca me había conocido. Su esposa, perdone, ¿cuál es el nombre, hermana, de nuevo? Noemí. La hermana Noemí me hizo sentir muy bien a mí hoy. Cuando ella me vio, me dice, no, oh, tú te ves más joven que en persona. Tú te ves grande en la televisión. Y yo no sé qué quiere decir grande, si es gordo, si es alto. Que soy viejo. Pero ella encendió la luz y me reconoció. ¿Usted no sabía que era yo? Cuando entré. Porque encendió la luz y me dijo, se ve más joven en persona. Gracias, mi hermana. Pero yo fui y me senté. Me senté en el lugar donde podíamos sentarnos. Pedí permiso para ir al baño. Después sirvieron comida, gracias, barbacoa, tremendo. Y permitieron que yo comiera y me senté en un lugar. ¿Verdad? No es mi casa. Imagínense que yo vaya a su casa. Le digo a usted dónde sentarse, cuándo comer. Eso es falta de respeto, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros entramos al reino de Dios y decidimos lo que nosotros queremos guardar cuando somos huéspedes en la casa del Rey y en el reino de Dios? Y es lo único que Dios quiere, que nos acerquemos a Él. Y lo único que quiere es que nosotros le agrademos con la obediencia. Pero cuando le decimos, vamos a guardar las fiestas. Oh, no, eso no es para mí. Vamos a guardar el sábado. Oh, no, eso es para los judíos. El Eterno de Israel te está invitando a una cena para que tú puedas ser su huésped, para restaurar tu familia y no quieres ir. Es interesante. Sigue leyendo, por favor. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán.
y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. ¿Ve? Ellos son los que santifican los días de reposo. No son las personas aquí en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Hay un orden judicial. Yo me sorprendí que pasaban por la frontera y no me pidieron ni la pasaporte. Eso me sorprendió tanto. ¡Wow! Así de fácil. Impresionante. Tengo que venir más a menudo. Yo honestamente pensaba que iba a ser más difícil. ¿Ok? Pero yo soy un huésped en su país. Yo tengo que manejarme con el honor y con el respeto a sus reglas. La única forma que yo estoy aquí enseñando es porque fui invitado por el hermano. Él me extendió la invitación. En la forma que yo me conduzca el tiempo que está aquí y me maneje como maestro, como persona, entonces determina si él va a invitarme de nuevo. Quiere decir que tenemos una gran responsabilidad de nosotros manejarnos en la casa del Todopoderoso, en el reino de Dios, con el respeto más alto posible y con la reverencia que el Dios se merece y el respeto que nuestro Mesías, su Hijo, se merece. Nosotros no determinamos póliza en la casa de mi rey. Mi rey se merece respeto, reverencia. Él se merece honor. Él se merece sumisión y obediencia en todo momento. A mí me duele cuando tenemos que hacer estudios en la cual es como probando quién es el más que sabe. Yo te doy 10 versículos, tú tienes 5. No, que tú estás mal, yo estoy mal. Y nos olvidamos que nuestro deber es obedecer al Eterno para que Él pueda estar complacido porque nos ha dado el honor grande de destruir la muerte para que podamos tener vida eterna. ¡Qué gran honor! Por eso cuando usted me escribe yo le contesto. Yo tengo sobre 2,000 emails que no he contestado en mi email. Sobre 2,000. No, 6,768 en uno. Tengo 1,500 en otro. Más Telegram, más WhatsApp, más Facebook. Y cuando usted me escribe, ¿verdad que yo le contesto? Cuando tú me escribes, ¿verdad que yo te contesto? ¿Se me hace fácil? No, pero yo tengo una responsabilidad de hacer lo mejor que yo pueda, de servirles a ustedes, esperando que ustedes sirvan a otros. Porque aquí el que lleva el honor, el que lleva toda la gloria y todo el honor que todos nosotros podemos es el Padre Celestial que está en el trono. Nuestra conducta determina cómo el mundo nos mira. ¿De qué importa saber toda la Biblia si somos insoportables como personas? Si no somos buenos esposos, si no somos buenos padres, si no somos buenos hijos. ¿De qué sirve? Mi testimonio no es lo que yo sé. Mi testimonio es mi familia. Y nos hemos olvidado de nuestro mandato. Estamos persiguiendo. Hay 2 árboles en el jardín. Está el árbol de la vida y está el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y hay muchas personas que están corriendo comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal y se olvidaron de comer del árbol de la vida. Y por eso hay caos. Por eso hay caos. Para mí, de verdad que ha sido un honor poder estar con ustedes el día de hoy y mostrarles todos los versículos que hablan acerca de lo que yo creo. Y creo que lo he podido validar bíblicamente. ¿Eso ha minimizado lo que yo pienso del Mesías? No. ¿Eso le ha quitado la esencia de su divinidad y su preexistencia? No. Al contrario, el saber que el Mashiach, el Hijo del Dios viviente, Ben Adam, estuvo dispuesto a humillarse para que nosotros podamos tener honor y estar sentado aquí, que Él bajó de su lugar celestial para sufrir, para que nosotros no tengamos que sufrir muerte. Eso es admirable. Y por eso yo lo acepto como mi amo, como mi Señor, y creo en fe completa que Dios lo resucitó de los muertos. Y por siempre confesaré que Yeshua es mi Mesías. Porque estoy agradecido. Pero en mi agradecimiento no voy a quitar el trono al Padre. No puedo quitar el trono al Padre y no puedo poner a nadie en ese trono. Solamente el anciano de día siempre está sentado en su trono y la Biblia nos dice claramente a quién va toda gloria, honra, alabanza y adoración. Eso no minimiza nada. Cuando venga el Mesías en las nubes, toda rodilla se tiene que doblar. Y hoy lo entendimos estudiando la historia de José. Porque fue entronado. Y todos se tienen que doblar. Yo voy de cabeza. Soy el rey de Israel.
porque Dios lo ha ordenado de esa forma. Amén. Amén. Padre de Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias. Te glorificamos, te exaltamos. Levantamos reverencia a tu nombre. Gracias, mi Rey, por el honor de servirte. Gracias, mi Rey, por tu misericordia a un pueblo. Gracias porque la Torá está llegando a las naciones. Gracias. Estás levantando maestros. Gracias que nos has hecho un tesoro para ti. Yo pido, Señor, que tú tengas misericordia y nos ayudes a seguir estudiando, meditando y actuando de acuerdo a tus mandamientos, obedeciéndote, para que tu nombre sea exaltado en todo momento. Gracias por esta bella audiencia que me ha dado el privilegio de poder mostrar algunos versículos con el propósito de que tú seas respetado, de que tú, mi Rey, seas reverenciado, de que tú, mi Creador, seas siempre respetado en todo momento, como tú mereces ser honrado. Que nunca te quitemos el honor a ti por nadie, porque tu Hijo Yeshua, nuestro Mesías, que se sienta a tu mano derecha, nunca lo hizo cuando estuvo en la tierra, y Él nos enseñó a cómo llegar a ti. Y te damos gracias. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre de Yeshua, por los méritos de tu Hijo, tu amado Hijo, la cual nos amó para que podamos tener libertad. Y te agradezco tanto que estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo y que Yeshua aceptó hacer tu voluntad para que yo y mi familia y nuestra familia en Israel podamos morar contigo para siempre. Amén.